Bienvenidos al canal de Planeación Fiscal Antúnez. Mi nombre es Rafael Antúnez, abogado y contador público fiscalista. Pues bien, vamos a concluir el caso de las sociedades civiles, es decir, de los despachos en general, despachos de arquitectos, ingenieros, médicos, abogados, contadores y de cualquier otra profesión. Y veremos que es algo muy sencillo, muy simple de aplicar. Nos quedamos en el punto número 6, es decir, vamos a calcular las retenciones por los anticipos que se le dieron al socio A por 2 millones y al socio B por 3 millones. Así que vamos a aplicar la tarifa del artículo 152 y vamos pues a ello. Del lado izquierdo de su pantalla podrán ver la tarifa con todos y cada uno de sus renglones, ¿sí? Con su límite inferior, límite superior, cuota fija y el porcentaje de impuesto a aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Bien, vamos a desmenuzar esto. No vamos a quitar esta tabla porque nos va a servir para poder determinar aquí la retención correspondiente. Del socio A son 2 millones, lo que significa que la base es de 2 millones. Vamos a ubicar esos 2 millones en el renglón que corresponda conforme a la tabla que está ahí en pantalla. Entonces vemos que estos 2 millones corresponden a un límite inferior de 1.503.902. Ahí está el renglón que le corresponde. Por lo tanto, a la base le quitamos el límite inferior y lo que nos va a dar va a ser el excedente del límite inferior, que son 496.098. Es la diferencia entre la base y el límite inferior. Y esta cantidad la multiplicamos por el 34%, que es lo que viene también en el renglón correspondiente. No hay pierde. A la cantidad que tenemos que nos dé aquí por el 34%, le vamos a sumar la cuota fija que también viene en el renglón. Y esa cuota fija más el resultado de multiplicar el excedente por la tasa nos va a dar ya la retención. En este caso, 560.967. Lo mismo hacemos con el socio al que se le da un anticipo de 3 millones. Volvemos a ver que está en el mismo renglón, donde el límite inferior es de 1.503.902. Vamos a ver que conforme a lo que se vaya retirando pueden ser 500,000, pueden ser 600,000, 100,000. Y hay que ver en qué renglón corresponde conforme a lo que están viendo en pantalla. Tenemos pues que la diferencia entre la base y el límite inferior nos da el excedente de ese límite inferior, que es 1.496.098. Como es 1 millón más en el socio B, pueden observar que se trata exactamente de 1 millón más como excedente, de 496 a 1.496. Se multiplica por la tasa que viene ahí en el renglón del punto 34 y ya nos da el impuesto correspondiente al que se le va a sumar la cuota fija del mismo renglón, que son los 392,294. Y con esto pues nos da la retención a efectuar de 900,967. Si ustedes se fijan, si dividen los 560 entre los 2 millones, oscila más o menos entre el 28% la tasa, ¿sí? Y si dividimos los 900 entre los 3 millones, nos da aproximadamente el 30% de tasa. Es decir, es progresiva llegando hasta el 35%. Bien, esto es pues la aplicación de la tarifa del artículo 152. Cabe señalar que la retención se hace conforme a la tarifa del artículo 96, que es mensual, pero para efectos prácticos de este caso vamos a utilizar la anual porque es lo que se le va a retener de todas maneras y de cualquier manera a cada uno de estos socios. Entonces vamos a continuar con los puntos 7, 8
9 y 10. No se vayan. Ahora bien, nos habíamos quedado en el punto 5, es decir, ya tenemos las ventas, ya tenemos la depreciación del equipo de cómputo, la depreciación del automóvil, la pérdida por la venta del mobiliario y los anticipos a socios. Ya también determinamos las retenciones tanto al socio A como al socio B. Ahora bien, ¿qué nos dice el planteamiento en el punto número 7? Se paga renta de la oficina a una persona física por 480,000 pesos. Indique el monto retenido y enterado. Es decir, es una renta, vamos a ponerlo aquí, renta a una persona física. Recordemos que artículo 25, fracción tercera, es un gasto. Ahora bien, para efectos de la deducibilidad, acuérdense 27, fracción tercera y la fracción quinta, que se cumple en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros. Es decir, cuando se le paga a una persona física arrendadora, entonces hay que retener. ¿Y cuánto hay que retener? El 10%. ¿Dónde se establece ese 10%? En el artículo 116, párrafo quinto. Es decir, artículo 116, que lo pueden ver aquí en pantalla, ahora sí por ser novedoso. Bien, 116, párrafo quinto. Las personas morales que paguen por los conceptos de arrendamiento a una persona física tendrán que retener el 10%. Entonces, la deducción es 480,000 pesos. ¿Cuánto se retiene? Bueno, 48,000 pesos. Vamos al punto número 8. Se contrata seguro de hombre clave para los dos socios por 800,000 pesos. Es decir, seguro hombre clave. Esto coloquialmente así se le dice, pero en ninguna parte lo van a encontrar. La ley jamás habla de hombre clave. La ley jamás habla de un seguro sobre un hombre clave y vaya, esas son barbaridades que se inventan con el tiempo. Simplemente el artículo 25, fracción tercera, en relación con el artículo 27, fracción 12, segundo párrafo, nos establece que cuando se contrate un seguro que trate de resarcir en la productividad por causa de enfermedad, accidente, etcétera, incapacidad, a técnicos o dirigentes. Ese es el hombre clave que coloquialmente se dice, técnicos o dirigentes. Eso lo pueden ver aquí en pantalla. Bueno, serán deducibles siempre y cuando se cumplan algunos requisitos conforme al contrato de seguro respectivo. Entonces, van a ser deducibles los 800,000 pesos si se cumple con tal propósito. Recuerden, técnicos o dirigentes, coloquialmente es el hombre clave. Vamos al punto número 9, que se trata de honorarios a una persona física por 500,000 pesos. La retención no se ha pagado. Honorarios persona física. Es decir, son 500,000 pesos. Artículo, ya saben, 25, fracción tercera. Bien, en el artículo 106, cuarto párrafo, ahí se establece cuando se trata de honorarios a una persona física, se establece en el 106, que lo pueden ver aquí en pantalla, 106, cuarto párrafo, cuando las personas morales paguen a una persona física, tienen que retener el 10% del monto, es decir, en este caso 50,000 pesos. Sin embargo, no se cumple con el 27, fracción quinta, que es en materia de retención. La retención no se ha pagado, por lo tanto no es deducible. Luego entonces, conforme a los números que tenemos, ya podemos determinar cuál es la utilidad del ejercicio. Tenemos pues ingresos por los 8 millones, recuerden, los días no se acumulan, únicamente lo efectivamente cobrado, en términos ya vimos del 17, fracción primera, último párrafo. Bien, y las deducciones están desglosadas conforme se establece aquí en el pintarrón. Bien, nos dan 6,427,331. Estas son las deducciones del despacho de la sociedad civil de nuestro caso práctico. Ahora bien, vamos a determinar ahora el impuesto sobre la renta aplicando la pérdida que se establece en el punto 10
Bien, tenemos el punto número 10. Nos ceñimos a lo que establece el artículo 9, es decir, el cálculo del impuesto del ejercicio. Es decir, tenemos ingresos menos deducciones menos la PTU, que en este caso es 0, y nos da la utilidad fiscal, que es lo primero que se debe determinar, la utilidad fiscal. A la utilidad fiscal le vamos a restar la pérdida fiscal. ¿Cómo determinamos estos 125.371? Bien, nos vamos al artículo 57 y tenemos que en el 2023 hay una pérdida por 120,000 pesos. Bien, estos 120,000 pesos se van a actualizar en 2 ocasiones. La primera, utilizando el INPC de diciembre del 23 entre el INPC del primer mes de la segunda mitad del ejercicio de la pérdida, es decir, julio del 23. Y nos da un factor 1.0275. Nos dan 123,300. Esto es a diciembre del 23. Ahora, ya se va a aplicar para el 24. Entonces, se va a actualizar conforme al INPC de junio del 24 entre el INPC de la última actualización, diciembre del 23, y nos da un factor de actualización de 1.0168, de tal suerte que multiplicado por la cantidad que ya estaba actualizada nos da una pérdida de 125,371, que es la que estamos aplicando para el caso práctico. Nos da un resultado fiscal de 1.447,298 por el 30%, y ya nos da un impuesto del ejercicio de 434,189. Ficticio. ¿Por qué ficticio? Y pongan mucha atención. Sí, son 434,189 lo que paga la sociedad, pero lo que pagaron los socios por haber retirado el socio A los 2 millones y el socio B a los 3 millones, evidentemente que se va a más casi 2 millones de pesos. Pero este impuesto sobre la renta es meramente ficticio, porque son 434, pero la empresa, la sociedad civil, dedujo los anticipos a los socios, y eso es lo más gravoso que hay. Si ustedes se fijan en lo que se repartió al socio A y lo que se repartió al socio B, 2 millones y 3 millones, fueron casi 1,5 millones de pesos, es decir, 560 al primero y 900,000 al segundo. Entonces estamos hablando de 1,5 millones más 400, casi 2 millones de pesos está causando esto, que con una debida estrategia fiscal se puede minimizar hasta llegar prácticamente a 0. Pero eso lo veremos pues en siguientes capítulos, y de hecho lo pueden ir observando en las cápsulas, en los videos que hemos puesto sobre planeación fiscal. Entonces, en el próximo capítulo ya veremos título 3, ojo, y veremos un caso de una universidad para que vean lo gravoso que es y lo técnico que es la administración tanto financiera como fiscal de una universidad, porque es muy gravosa si no se sabe manejar. Por lo tanto, no te olvides de darle like, de suscribirte al canal, de dejar comentarios, bla, 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 y todo lo que se habla respecto a todos los videos que salen en YouTube, que eso es lo de menos. Así es que nos vemos pues para el siguiente capítulo y vamos por ello.